Y la primera teoría que tenemos es... Ok, está apagado. Ok, la primera teoría que tenemos es que la inspiración fue de manera mecánica, que fue un dictado mecánico que Dios le dio a cada autor bíblico. Y este punto de vista sugiere que Dios impartió a los autores humanos de la Biblia las palabras exactas que debían escribir. Los autores humanos eran solo instrumentos que Dios utilizó como si fueran una pluma para consignar sus palabras en el papel. Y si bien es cierto que esta teoría tiene algo de verdad, ya que Dios en muchas partes dictó de ese modo las escrituras, cabría esperar entonces que si esa teoría fuera cierta, toda la escritura tuviera una misma forma. Todo fuera carta, o todo fuera salmo, o todo fuera historia. Sin embargo, el argumento clave para desmontar esta teoría del dictado mecánico es que cada libro de la escritura evidencia la personalidad y el carácter del escritor. Cada escritor tiene y tuvo un carácter y una forma de expresión distinto a otro. Cada escritor tuvo un estilo distinto a otro. Dios pudo haber utilizado exclusivamente el dictado y entregarnos su palabra de esa manera, pero si hubiera sido ese el caso, entonces Dios no se hubiera tenido que valer de instrumentos humanos para hacerlo. Simplemente no hubiera mandado sus escrituras a través de ángeles y de esa manera, de un dictado mecánico, hubiera llegado perfecto. Pero la otra teoría de conspiración que tenemos es la teoría de la inspiración parcial o conceptual. ¿Y de qué trata esto? Bueno, esta afirma que Dios no dio a los autores bíblicos las palabras exactas que debían describir, sino las ideas o impresiones generales, y que los autores, tomando estas ideas, la expresaron a su manera. Por ejemplo, es como que Dios le dio un concepto del amor a Pablo, y Pablo, con ese concepto que recibió de Dios, escribió el capítulo 13 de Primera a los Corintios, el capítulo que habla del amor. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia nunca limita la autoridad y mensaje de las Escrituras a los conceptos e ideas que transmite en general mediante las palabras escritas. Las Escrituras pretenden de forma reiterada ser completamente veraces y que a ellas no se le añada ni se le quite absolutamente nada. El Salmo 119, versículo 43, por ejemplo, dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Pablo, escribiéndole a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, le dice a Timoteo y nos dice a nosotros: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. De modo que no fue simplemente que Dios expresó los conceptos o ideas que Él quería que los autores humanos redactasen, sino que Dios los guió a recibir una revelación palabra por palabra de lo que Él quería que estuviera en su escritura, en su propia palabra. Hay otra teoría también, y es la número 3 y la última, que es la teoría natural. Y esta teoría sí es creativa, mi hermano, porque esta teoría nos dice que en la redacción de las Escrituras, los autores bíblicos se sintieron movidos de manera natural por sí mismos, del mismo modo que los compositores, artistas, arquitectos y escritores se inspiran para escribir o realizar sus grandes obras. Este punto de vista, entonces, exalta al ser humano mucho más que a Dios.
y niega que Dios tuviera nada que ver con la composición de las Escrituras. Según esta teoría, no fue Dios quien inspiró las Escrituras, sino que hombres inteligentes, hombres como Pablo, un hombre educado, un hombre de la alta curnia, hombres así fue que tuvieron este sentir de escribir las Escrituras. Y la objeción obvia a este punto de vista, hermanos, es que si bien reconoce la autoría humana, niega o ignora la reivindicación bíblica de la autoría divina, tal cual como hace Pablo en 2 de Timoteo 3:16, diciéndonos que toda escritura es inspirada por Dios, y como hace Pedro en su segunda carta, capítulo número 1, versículo 20, diciéndonos que la escritura no es de interpretación privada, es lo primero, y que no vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y habiendo hecho, mis hermanos, esta breve introducción, yo quiero que abran sus Biblias y me acompañen a leer precisamente ese pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, porque esta es la palabra del Señor. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, hemos hablado mucho y hemos mencionado mucho la palabra inspiración. ¿Y qué es esto de la inspiración de las Escrituras? De manera breve y sencilla, como lo define los apuntes doctrinales de nosotros, los templos bíblicos en República Dominicana, y dicho sea de paso, mis hermanos, para hacer justicia tengo que confesar que para preparar este material me he auxiliado de nuestros apuntes, de nuestras doctrinas como templos bíblicos, y también de otro material llamado Teología Sistemática del erudito John MacArthur. ¿Qué es la inspiración de las Escrituras? La inspiración, hermanos, si usted quiere anote eso, tírele una foto, desmenúcelo y guárdalo en su mente. La inspiración es la guía ejercida sobre los escritores bíblicos, por la cual Dios supervisó por medio del Espíritu Santo el proceso de escritura para evitar que los autores omitieran alguna idea o incluyeran errores, de modo que solo escribieran la palabra de Dios. Por ejemplo, dice Jeremías, capítulo 36, versículos del 1 al 2, lo siguiente: aconteció que en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, y esta es la palabra que Jehová le dijo a Jeremías: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Dicho de otra manera, hermanos, la palabra inspiración alude al proceso de la causa divina de las Escrituras. Se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de la revelación
perfectamente escrita. Y voy a repetir eso. Se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. Pablo, por ejemplo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, lo mencionamos hace un momento, le dice: Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Y ese tema de inspirado lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero también, asimismo, el texto que acabamos de leer en la segunda carta de Pedro nos dice que, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso lo vamos a explicar ahora porque suena un poco confuso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ciertamente este texto, en la versión que tenemos y la que usamos, que es la Reina Valera del 60, suele a veces confundir a muchas personas. Pero cuando nosotros lo leemos en una versión más actual, dígase con un lenguaje más de nuestro tiempo, comprendemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en ese texto de Pedro. Por ejemplo, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, se lee de la siguiente manera el mismo versículo: sobre todo, teniendo que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal del profeta. O sea, no fue que el profeta, viendo el panorama de la sociedad, dijo: yo sé que en 300 años va a pasar esto, y comenzó a escribir, y sí, Judá va a ser llevada en cautiverio en X tiempo. No, eso es lo que Pedro dice. Ninguna escritura fue inspirada de este modo. No fue porque el profeta de manera natural intuyó lo que iba a suceder en X periodo de tiempo. También continúa diciendo el versículo que ninguna profecía jamás fue traída por la voluntad humana o por iniciativa humana, como lo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron por parte de Dios. El Espíritu Santo impulsó, movió a los profetas, a los hombres que Dios usó para que éstos hablaran de parte de Dios. Y tomando el texto de 2 Timoteo 3:16, junto con el texto de Pedro que acabamos de leer, podríamos decir lo siguiente, hermanos: el Espíritu Santo movió a los autores humanos para que éstos escribieran con su personalidad, su propio estilo, su propio carisma, las santas palabras que Dios les exhalaba. El Espíritu Santo movía, impulsaba, capacitaba a los autores humanos para que éstos, de acuerdo con su propia personalidad, y eso hay que tomarlo en cuenta, hermano, porque cuando usted está leyendo, por ejemplo, las cartas que usted lee a Pablo, usted puede notar ciertos rasgos de la personalidad de Pablo. Cuando usted está leyendo a Pedro, por ejemplo, usted puede notar ciertos rasgos de la personalidad de Pedro. Y eso no quita que la Escritura sea inspirada por Dios. Dios se valió de su personalidad, su estilo, su carisma para traer al mundo sus santas palabras. Ahora, cuando uno habla de inspiración, como en cualquier tema de la Biblia, siempre se levantan objeciones, siempre se levantan opiniones en contra. ¿Y cuáles son esas objeciones que por lo regular se levantan? Bueno, hermanos, tenemos la primera, y esta es fuerte. Dios no pudo haber inspirado historias de crímenes horrendos y pecados graves, como el que se menciona en Génesis 19, que las hijas de Lot se acostaron con su padre. Y no hay dudas, hermanos, que en estos relatos de esos versos crean inquietudes en la sensibilidad de nosotros los lectores modernos. Pero más que una negación de la doctrina de la inspiración,
Estas verdades que sucedieron son una afirmación de que la palabra de Dios es honesta. De que la palabra de Dios no buscó en ningún momento mostrar un personaje bíblico como no era. Por eso encontramos que David pecó. Por eso encontramos que esa historia de Lot y sus hijas. Por eso encontramos que Noé se embriagó después de un tiempo de haber bajado del arca. Porque la Biblia es honesta en su forma de mostrar cómo el ser humano se ha corrompido a causa del pecado. Y no buscó en ningún momento ocultar nada. La Biblia, hermanos, aún registra los pecados grandes de todos sus hombres grandes. La Biblia registra que Moisés, ese gran líder de Israel, en una se enojó y eso le costó entrar en la tierra prometida. La Biblia lo registra. Como dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, que estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Están escritas para que cuando nosotros veamos, por ejemplo, la historia de David, cómo pecó con Betsabé y luego mandó a matar a su esposo. Están escritas para que nosotros veamos lo malo que es la concupiscencia que tenemos dentro. Y cómo entonces debemos combatirla bajo el poder del Espíritu Santo. Porque David hubiera podido ser cualquiera de nosotros, hermanos. Cualquiera de nosotros. De modo que Dios inspiró a los escritores, inclusive, hermanos, para que las mentiras de Satanás, los engaños de Jacob, la envidia de los hermanos de José, la deslealtad de Pedro, la idolatría e inmoralidad del pueblo de Israel quedaran como advertencia para cada uno de nosotros. La inspiración, hermanos, tiene que ver con el registro de los hechos. No quiere decir que todo lo que está escrito aquí Dios lo aprueba. La inspiración no quiere decir que Dios aprueba que una hermana se acueste con su padre. La inspiración no quiere decir eso. La inspiración solo quiere decir que eso está registrado ahí porque Dios lo inspiró y nos lo muestra como un ejemplo de qué no debemos hacer para obedecerlo a Él por encima de todas las cosas. Lo segundo, hermanos, que podemos ver, y es el segundo argumento o objeción que muchos dicen, y es que la Biblia contiene errores y contradicciones. En algunas ocasiones se duda de la historicidad de algunas narraciones bíblicas porque éstas no se hayan confirmado con fuentes externas a la Biblia. Sin embargo, este es un criterio muy difícil de aplicar a toda la literatura histórica antigua que casi nunca cuenta con otra fuente que corroboren sus afirmaciones que éstas contienen. Sin embargo, hermano, en el caso de la Biblia, descubrimientos arqueológicos posteriores confirman la exactitud de sus hechos. Y voy a poner varios ejemplos. Los arqueólogos descubrieron evidencias del terremoto que se narra en Amós y Zacarías. Tanto en Amós 1:1 como en Zacarías 14:5 se narra que hubo un terremoto. Y los arqueólogos, usted puede buscarlo luego en internet, confirman que esto fue verdad. También confirman los arqueólogos el lugar en donde estuvo el palacio de Herodes, donde Jesús fue juzgado. También han encontrado la impresión de un sello del rey Ezequías, entre muchos descubrimientos más. ¿Cuál otra objeción tenemos, hermanos? Y esta sí es famosa, que los evangelios que tenemos, dígase Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se contradicen. En muchos de los casos, esta aparente contradicción, entre comillas, desaparece si se toma en cuenta que los evangelistas no escribieron siguiendo un orden cronológico de los hechos y sucesos, sino temático.
Cada evangelista tenía un propósito fundamental al escribir su evangelio. Mateo quería demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Y en base a ese tema, Mateo confecciona las experiencias y los sucesos que él vivió junto a Jesús y los demás discípulos. Marcos se dice entonces que son las memorias de Pedro. Y Marcos quiere enfatizar cómo es este Jesús, el Hijo de Dios, el siervo sufriente que vino a morir para salvar a los pecadores. Y bajo ese tema, todo el Evangelio de Marcos se va construyendo. De modo que no hay ninguna contradicción en los evangelios. Otra objeción, hermanos, que también suelen decir es la siguiente: que la Biblia no puede ser un libro inspirado por Dios porque los escritores eran hombres pecadores. Porque David fue un pecador, Moisés, todos los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Marcos, Lucas, Juan, Judas, la carta a Judas, obviamente. La Biblia no puede ser palabra de Dios por esto, porque estos hombres eran pecadores. Y es cierto que Dios se sirvió de hombres falibles para consignar sus escrituras, pero al mismo tiempo impartió palabras infalibles e inerrantes por medio de ellos. Escuche bien, hermano. Dios se sirvió, o sea, Dios usó a hombres pecadores, a hombres falibles para impartir sus palabras infalibles e inerrantes por medio de estos hombres. Y usted podría decir, ¿cómo así? Yo no entiendo eso. Bueno, el ejemplo más evidente que podemos ver de esto se encuentra en la encarnación milagrosa del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo en la matriz de María, una mujer pecadora. ¿Cómo María, una mujer pecadora, dio a luz al único ser santo que ha pisado en este mundo? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, el punto es que los medios que Dios usó no afectaron ni afectan el fin que Dios quería dejarnos plasmado en las Escrituras. Dios pudo usar a María como ese medio por obra del Espíritu Santo para traer a su Hijo al mundo, y su Hijo siguió siendo santo, santo, santo como era antes de encarnarse. De igual forma, Dios usó a hombres falibles para traer sus palabras inerrantes e infalibles, usando a estos hombres que eran pecadores. Ahora, hermanos, hay algo importante que mencionar que a veces se suele confundir, y es lo siguiente. Léalo bien. No es lo mismo revelación que inspiración. Ya hemos visto lo que es la inspiración. Ya hemos visto algunas objeciones famosas que se hacen de la doctrina de la inspiración. Pero no es lo mismo revelación que inspiración. Como bien afirma el teólogo Néstor Díaz, la revelación, y agarre ese dato ahí, hermano, la revelación es la forma en cómo el escritor bíblico obtuvo el dato. Es la forma en cómo el escritor bíblico obtuvo el dato. La inspiración es el registro en papel o en papiro de ese dato. Los procesos que llevaron a la redacción de los libros de la Biblia, hermanos, son muchos. Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco bajo la supervisión directa de Dios. En ocasiones Dios le dijo exactamente lo que él debía de escribir. Salomón, por ejemplo, por su parte, buscó y reunió muchos proverbios. Y esta forma en cómo recolectó los datos, a esa forma es que se le llama revelación. Él, hablando de Salomón, él y otros escritores recopilaron lo que ahora nosotros conocemos como el libro de Proverbios. Mateo y Juan, los evangelistas, escribieron sus evangelios basándose en sus experiencias personales con Jesús. Sin embargo, Lucas
y es lo que él dice al inicio de su evangelio, Lucas investigó todo concienzudamente y luego lo puso por escrito con cuidado y en orden. Algunos autores bíblicos también recibieron revelaciones especiales a través de sueños, a través de visiones o inclusive a través de la voz audible del mismo Señor. Y esa revelación que recibieron, luego la plasmaron por escrito para dejarnos la inspiración de Dios en este libro. Ahí se ve muy pequeño, sin embargo voy a leer esta cita que es muy importante. En su libro de hermenéutica, el autor J.M. Martínez, acerca de lo que venimos hablando, dice lo siguiente: una cuestión de cierta importancia en el estudio de la narración del Antiguo Testamento es la relativa a las fuentes de información. ¿Cómo y dónde obtuvieron los escritores el conocimiento de los hechos que relatan? Es indudable que, dada la antigüedad de la escritura, anterior inclusive a los patriarcas, los narradores bíblicos tuvieron acceso a material escrito existente en sus días y que hicieron uso de él. Así se desprende de algunas referencias bíblicas, como dice en Primera de Reyes 11:41, Primera de Crónicas 9:29, entre otras. Este material escrito más antiguo sería complementado con nuevos documentos en los cuales no solo se dejaba constancia de hechos más recientes, sino que probablemente también fijaba tradiciones antiguas que habían ido transmitiéndose oralmente. Pero, dice J.M. Martínez, dada la naturaleza de la Escritura, cabe admitir el elemento de la revelación divina cuando no había otra posibilidad de conocer los hechos. Por ejemplo, dice J.M. Martínez, puede ser el caso del libro de Génesis. Sabemos, J.M. Martínez así lo afirma, que es muy posible, y yo entiendo que fue así, que Dios le reveló a Moisés cómo fue el proceso de la creación. Dios se lo reveló. Dios tal vez se lo dictó, el proceso y la forma en cómo Dios creó al hombre y a la mujer y todo en cuanto existe. Del mismo modo que los profetas recibieron la luz de Dios para mirar hacia el futuro, los historiadores bíblicos pudieron recibir esa misma luz respecto al pasado más remoto. O sea, Dios se valió de diversas formas de revelación para traer las Escrituras e inspirarla por escrito a esto que nosotros tenemos hoy. De una manera extraordinaria y soberana, hermanos, Dios inclusive se sirvió de los escenarios históricos a fin de establecer el contexto para la redacción de su palabra divinamente inspirada. La providencial disposición de todas las personas, los problemas, las alabanzas, las personalidades, las culturas, los gobiernos y desafíos sociales y seculares y todo lo demás interactuó entre sí para establecer el contexto deseado por Dios para la redacción de cada libro de la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Que Dios en su soberanía, poniendo este ejemplo, permitió que diversos problemas surgieran en la iglesia de Corinto para inspirar a Pablo que escribiera con su personalidad y su forma de ser, pero bajo la supervisión y el poder del Espíritu Santo, y enviara 2 cartas para corregir esos problemas. Dios, de una manera soberana y extraordinaria, usó estos contextos para traer sus escrituras. Y estas escrituras eran el fiel producto del autor humano y del Espíritu Santo a la vez. Por supuesto, lo que yo acabo de decir encaja con lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra de que habla de que la escritura es inspirada por Dios, cuando lo miramos en el original griego, lo que nos quiere decir es que Dios
exhaló o que Dios respiró o que Dios sopló las escrituras por medio de los autores bíblicos. Dios redactó las escrituras influyendo en los pensamientos del autor humano. Y esto hizo que los autores consignaran palabras inerrantes y con autoridad divina. Otro ejemplo, que es ya del Antiguo Testamento, nosotros podemos afirmar que Dios usó inclusive la situación de pecado de David. Cuando David pecó con Betsabé y mandó a matar al esposo de ella, a Urías. Dios usó esta situación, este contexto, para hacer que en primer lugar David se arrepintiera de sus pecados y a la vez inspirarlo a escribir 2 salmos de arrepentimiento de esos pecados, que son el Salmo 51, que muchos conocemos, y el Salmo 32. La inspiración de las Escrituras, hermano, también tiene 2 características que son imprescindibles conocerlas. ¿Cuáles son estas características? Tenemos, hermanos, que cada palabra, forma y ubicación de la palabra en los manuscritos originales de la Biblia fue escrita divina e intencionalmente e inspirada, verbal y plenariamente. Y son en esas 2 características de la inspiración que me quiero detener un momento. ¿Qué quiere decir que fue inspirada verbalmente? ¿Qué quiere decir que fue inspirada plenariamente? Cuando hablamos de verbal nos referimos a que la inspiración incluye palabra por palabra no solo los conceptos bíblicos o las ideas que supuestamente Dios le quiso dar a un grupo de autores. Cada palabra está en la Biblia porque Dios la quiso allí. En la Biblia no hay palabras de más, hermanos. No fue que al autor se le fue una S. Es más, en la Biblia no hay, inclusive, ni S de más. Jesús afirma allí en Mateo 5:17 que no pasaría ni una letra ni una tilde de las Escrituras. Y una letra y una tilde en el idioma griego y en el idioma hebreo eran un puntico muy pequeño. Y Jesús dijo, no va a pasar ni siquiera una tilde de las Escrituras hasta que se cumplan en su totalidad. Sin duda, hermanos, no podría haberse expresado una valoración más elevada que esta en los detalles más pequeños de la Escritura. Por eso decimos que es verbal, porque cada palabra está ahí, porque Dios quiso que estuviera ahí. Y eso hay que defenderlo, hermanos, porque andan muchos personajes, para no llamarle de otra forma, diciendo principalmente que el Nuevo Testamento no es inspirado, que el Nuevo Testamento fueron los padres de esa época que conspiraron y que plantaron su autoridad para que el Nuevo Testamento fuera aceptado tal cual como lo tenemos hoy, pero que eso no fue inspirado. Sin embargo, la misma prueba de las Escrituras nos muestran todo lo contrario a lo que esos sinvergüenzas afirman. Pero también la Escritura es plenaria. Y la palabra plenaria significa que está completa o llena. Y cuando se usa esta palabra para describir la inspiración de la palabra de Dios, plenaria significa que en todas las partes de la Biblia, dígase en los 66 libros que tenemos, son igualmente de origen divino e igualmente fidedignas. La carta de Pablo a los Gálatas es tan confiable como el libro de Levítico. La carta de Judas, que nada más tiene 20 y pico de versículos y está antes de Apocalipsis, es tan confiable como el libro de Deuteronomio. Porque es el mismo Dios quien inspiró su palabra, tanto en ese pasado remoto como en un pasado más reciente a nuestro tiempo. Ejemplo de esto tenemos, hermanos, Gálatas 3:16. Miren este ejemplo acerca de lo que es verbal y plenaria a la vez. Pablo escribe a los Gálatas diciéndole, ahora bien, a Abraham fueron hechas, y miren y noten
la terminación de las palabras. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simiente. Pablo está diciendo, Moisés no escribió en aquel tiempo una loquera. Moisés sabía lo que estaba escribiendo porque era Dios que se lo estaba revelando y lo estaba inspirando. Moisés no dijo que fue hecho, esas promesas fueron hechas a las simientes de Abraham, sino a su simiente. Y Pablo continúa el argumento como si hubieran muchas, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, hermano, entonces cumple en ese momento, y es lo que Pablo concluye, que Cristo cumple ese pacto hecho a Abraham. Esto apoya, hermano, la inspiración verbal y plenaria. También Pablo en Romanos 15, versículo 4, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes, todas las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora, hermano, uno podría decir también, ok, Ismauri, tenemos la inspiración, tenemos un concepto muy bonito, podemos refutarlo con los argumentos que tú nos has mostrado, pero ¿acaso, Ismauri, hay evidencia de que la inspiración de las Escrituras fue tal cual como nosotros la tenemos hoy en día? Y déjeme decirle que sí, mi hermano, hay evidencias de la inspiración de la Escritura. Y en palabras de, otra vez lo menciono, el teólogo Néstor Díaz, él dice y afirma que por lo regular se enumeran 3 evidencias de la inspiración de las Escrituras. ¿Cuáles son? Externa, interna e histórica. Externa, interna e histórica. Mayer Pearman, un teólogo pentecostal, para explicar esto de una manera sencilla y entendible para todo el mundo, propuso el siguiente ejemplo. Y él dijo lo siguiente: un niño, imagínese usted que usted envía a su hijo al colmado. Un niño es enviado por su madre al colmado a comprar una caja de fósforo. Cuando el niño regresa, hay 3 formas de saber que lo que él compró fue fósforo. ¿Y cuáles son esas formas? Dice este teólogo: la evidencia externa, usted mira el empaque de los fósforos y la marca a la cual el niño la compró. La evidencia interna, usted abre su caja de fósforo y usted ve que tiene fósforo, que no tiene piedra ni tiene otra cosa, tiene fósforo. Y la evidencia histórica, que es el relato de cómo el niño le dijo que él fue al colmado, compró esa caja de fósforo y se lo trajo a usted. Y a esto se le puede añadir una 4ª evidencia, hermanos, que es la experimental. Y la experimental quiere decir que usted va a sacar un fósforo y usted lo va a prender, a ver si realmente estos fósforos son de calidad o están buenos. Y estas 4 evidencias elementales, mis hermanos, se encuentran en las Escrituras. Las 4. Tenemos, por ejemplo, la evidencia externa. La evidencia externa, por su parte, afirma que los padres de la iglesia apostólicas, y aunque eso suene como medio católico, los padres de la iglesia apostólica nos referimos a aquellos contemporáneos con los apóstoles y muy probablemente quienes fueron enseñados por esos apóstoles. Estas personas continuaron con la tradición y enseñanza de los mismos apóstoles. O sea, estas personas afirmaban que lo que tenemos como Nuevo Testamento, por ejemplo, es la palabra de Dios. Entre ellos se encuentran Clemente de Roma, Lino, quien es mencionado por Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 21, Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan. Estas personas dan testimonio acerca de los libros del Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Usted en su casa puede investigar luego acerca de estos personajes. También tenemos evidencia interna. Y esto es importante, hermano, porque la Biblia es el único libro que fue compuesto en un periodo aproximado de 1600 años. Y aún así,
con autores que no se conocieron, con autores que no se sabían del uno al otro en cuanto a generación, la Biblia es coherente en su totalidad. En la Biblia no hay contradicciones, no hay ninguna contradicción. Y para poner un ejemplo de esto tenemos el cumplimiento de las profecías. El Antiguo Testamento contiene decenas de profecías respecto a la primera venida de Cristo. Y no hay duda de que estas profecías son de Dios porque los manuscritos datan desde muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. O sea, hay decenas de profecías que relatan cómo iba a nacer este Mesías, qué iba a hacer este Mesías, cómo iba a morir este Mesías. Y todas esas profecías, una por una, aún habiendo sido escritas cientos de años atrás, fueron cumplidas una por una. De modo que la Biblia, hermano, no se contradice a sí mismo como otros libros, por ejemplo el Corán, que es el libro de la religión islámica. Y no hay forma, hermanos, de que estos autores que escribieron en tiempo separado pudieran haber sido tan coherentes, sino que el Espíritu Santo supervisó las Escrituras de principio a fin. Es una evidencia interna de las Escrituras. Y en tercer lugar tenemos lo que es la evidencia histórica. Y se refiere a que se han podido comprobar, como mencioné un poco más atrás, a través de la arqueología, muchos lugares, sucesos y personajes de la historia bíblica. Y en cuarto lugar, hermano, también tenemos lo que es la evidencia experimental. Y para hablar de esta evidencia experimental, voy a abordar el tema de cuál es la utilidad de este libro que es inspirado. Miren, mis hermanos, si la Biblia realmente nosotros creemos, aunque sea remotamente, que no fue inspirada, mi hermano, es mejor creer en Walter Mercado que creer en este libro. Si la Biblia realmente, hermanos, se pudiera demostrar que no fue inspirada por Dios, es mejor creer en cualquier brujo, en cualquier adivino, que creer en este libro. Y esta evidencia experimental nos lleva a esta segunda parte del tema, hermanos, que es la utilidad, y que lo vamos a tratar de manera rápida y sencilla. ¿Para qué sirve este libro? Si es un libro inspirado, si es un libro que tiene autoridad, si es un libro que es inerrante, que es infalible, ¿para qué nos sirve a nosotros como humanidad? Uno puede leer un periódico un día y sacarle provecho por ese día, pero pasado ese día, ese periódico, mi hermano, solo sirve para tres cosas: para limpiar espejos, para hacer la tarea de la escuela a los muchachos y para envolver platos o losas de vidrio. Sin embargo, la Biblia, al ser inspirada, como ya hemos visto, es el único libro que está vivo todos los días y que es útil para cada situación, circunstancia y etapa de la vida. O sea, no es de que esto no es un libro para muchachos, es un libro para muchachos. Quítale la tabla a su muchacho y denle la Biblia y usted va a ver transformación en su muchacho. Ah, no, que ese libro, ese don está muy mayor. No, si no puede leer, si no puede ver, léale las Escrituras. Este libro es útil para cada etapa de nosotros como seres humanos, desde niño hasta como cuando estamos postrados, próximos a morir. Este libro es útil. Y es esto lo que Hebreos nos dicen en su capítulo número 4, versículo número 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entre las utilidades que tiene la palabra de Dios, nos vamos a limitar, hermanos, obviamente por causa del tiempo, a mencionar solo algunas de esas utilidades. El escritor a los Hebreos claramente nos exhorta a tomar la palabra de Dios en serio, porque esta palabra está viva. Y esto indica que lo que la palabra de Dios llamó pecado en el pasado, sigue siendo pecado hoy. Esto indica
que lo que la palabra de Dios dijo acerca de la creación del hombre y mujer, que varón y hembra los creó, sigue siendo la misma verdad hoy, porque está viva y es eficaz y no pasa de moda y no se contradice sobre todas las cosas. Esta palabra no cambia, hermanos, y por lo tanto, de la misma manera como fueron condenados parte del pueblo de Israel a morir en el desierto por su incredulidad y por su pecado, de esa misma manera la palabra de Dios condena y condenará a todos aquellos que la tomen en poca cosa y no crean por la fe en Cristo para arrepentimiento y salvación. De la misma manera que juzgó a los hombres del pasado, es de esa misma forma que la Biblia juzga a nosotros hoy en el presente. Además, la palabra de Dios es útil, hermanos, porque es capaz de guiar a todas las personas, niños o adultos, a una fe genuina en Jesucristo. Y ese versículo que Pablo le dice a Timoteo es hermoso. Pablo le dice: Timoteo, desde la niñez. Sabrá Dios a lo que Pablo quiso referirse. Tal vez desde que estaba recién nacido, desde la niñez, tú has sabido las sagradas escrituras. Pablo, ¿y para qué me sirven esas escrituras? Estas escrituras te sirven para hacerte sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. La utilidad principal de las escrituras. Es para salvación a todos aquellos que creen por la fe en Cristo Jesús. También Pablo afirmó que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ya a modo, hermanos, de conclusión, vamos a ver qué Pablo quiso decir con esas cuatro utilidades. De qué es útil para enseñar, por qué es útil para redarguir, por qué es útil para corregir y por qué es útil esa palabra para instruir en justicia. En primer lugar, hermanos, es útil para enseñar, y esto significa que la Biblia siempre instruye al creyente en su forma de vivir, en lo que ha de hacer y en lo que Dios espera de él. Es una palabra relacionada con la doctrina y el contenido. Por ejemplo, Moisés, escribiendo en Deuteronomio, hablándole al pueblo de Israel, les exhorta de la siguiente manera. Él les dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora pues, iglesia, templo bíblico, el Gregorio, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Es lo mismo que nos está exhortando a nosotros, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Las escrituras, hermanos, enseñan al pueblo de Dios a vivir como Dios manda. Enseñan al pueblo de Dios a vivir como Dios manda. Hermano, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo tampoco. Pero mientras tú averiguas cuál es la voluntad de Dios, Dios te dice, sé santo porque yo soy santo. En ese proceso de que tú te vas santificando, Dios te va a revelar cuál es su voluntad para tu vida. Mientras tanto, sé santo como Él es santo. Las escrituras también, hermanos, son útiles para redarguir. Y esto tiene que ver con señalar cuando una persona ha errado y se ha apartado de lo que Dios requiere. Y es a esto en específico, hermanos, que el autor a los Hebreos nos dice cuando habla de que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios lo que nos corrige cuando nosotros estamos mal y a veces no lo sabemos. Es la palabra de Dios lo que nos pone freno para que nosotros no pequemos, o si estamos en pecado, dejemos de pecar y nos arrepintamos. Es la palabra de Dios la que nos reprende cuando estamos en cualquier situación pecaminosa, y el mismo Espíritu que inspiró esta palabra nos guía al arrepentimiento. Por eso es útil
para redarguir. También es útil, hermanos, para corregir. Y aunque esto tiene mucho que ver o se relaciona con la utilidad de redarguir, sin embargo, la Biblia no se limita a mostrar a los creyentes dónde pecan. La Biblia también identifica la actitud, creencia o conducta que deberían implementar en lugar de las erróneas. Pablo le escribe a los Efesios en ese capítulo número 4, puse la cita mal, el capítulo 4, versículo 20 al 24, y Pablo les dice, miren, ustedes antes eran de esta manera, ustedes eran habladores, mentirosos, chismosos, avaros, adúlteros, y Pablo dice, ya ustedes no son así. Ya ustedes tienen que vivir conforme a la santidad que Dios ha impartido en ustedes por su Espíritu. De modo que Pablo busca la corrección, pero no simplemente señalando lo malo, sino diciendo es de esta forma que Dios los ha mandado a vivir. Y por último, hermano, la Biblia es útil para instruir en justicia. Y esto indica que la Biblia muestra cómo deben ponerse diariamente en práctica sus enseñanzas con ilustraciones y ejemplos. La Biblia no es un libro, hermanos, simplemente para venir a practicarlo el domingo. El domingo cuando estamos reunidos aquí en la iglesia, todos parecemos santos. Hasta los no creyentes que vienen a los cultos parecen santos. Cantan como nosotros, levantan la mano como nosotros, oran como nosotros. La Biblia es un libro útil para instruirnos en la justicia que tenemos que vivir día tras día. No es solamente una vez a la semana, no es solamente en una temporada del año, porque ahora se acerca el aniversario, yo quiero que me vean, que yo estoy bien, para que me den una participación o para esto. No. Es útil para instruirnos cada día. Y con este versículo terminamos, hermanos. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, David se detuvo a escribir estas palabras por medio del Espíritu Santo para decir, aunque yo no tenga la Biblia cerca, aunque los hermanos no me estén mirando, aunque yo esté solo en mi habitación, aunque yo tenga la posibilidad de hacer cualquier cosa y que nadie se entere, yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. José, cuando estaba en medio de la tentación, y lo vimos cuando el hermano Israel lo predicó aquí, José cuando estaba en medio de la tentación, pudiendo hacer de todo con la mujer de Faraón, él le dijo, pero ¿cómo yo voy a hacer este gran mal y pecaré contra mi Dios? Pero ven, José, que nadie nos está viendo. Ven, José, que aquí estamos tú y yo solos. José, yo soy la mujer del faraón. Yo no te voy a tirar para adelante a ti. José le dijo, no, es que el problema no eres tú. El problema es que cómo yo voy a hacer este gran mal contra mi Dios. Oh, hermanos, que ese versículo sea una verdad en nuestros corazones. Que aunque no nos vean, que aunque tengamos posibilidad de hacer lo mal hecho, nosotros recordemos que en nuestros corazones hemos guardado sus palabras, sus dichos, para no pecar contra Él. Porque este libro es verdad. Porque este libro es la palabra de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, bendecimos tu nombre, oh Señor, y te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, ¿a dónde estuviéramos nosotros si un día no nos hubieran hablado de tu palabra? Señor, ¿a dónde estuviéramos nosotros si alguien nos hubiera acercado y decirnos que hay solución para el pecado? Que hay vida, que hay perdón, que hay justificación, que hay un Padre amoroso que nos está esperando con los brazos abiertos. Señor, ¿a dónde estuviéramos nosotros si no fuera por eso? Más gracias te damos, Señor, que tú has usado tu palabra a través de generaciones para atraer a todo tu pueblo a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, porque tú usaste esta misma palabra inspirada para traernos a todos los que estamos aquí presentes a conocer las grandezas, las maravillas, las glorias de Cristo en el Evangelio. Oh Señor, que podamos hacer de tu palabra lo que ella es. Ella es tu palabra, oh Señor, que la tratemos con el respeto que ella merece. Que la leamos, oh Señor, con el interés que ella
merece ser leída. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, oh Señor, y rogamos que nos continúes bendiciendo. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos.